En este tema vamos a explicar una introducción a los datos estructurados en lenguaje C. Para avanzar con las explicaciones página a página, tendrá que pulsar una tecla o hacer clic con el ratón cuando se le indique. Pues bien, pulse una tecla para comenzar. Una estructura es un grupo de información relacionada que se usa para almacenar datos acerca de un tema o de una actividad concreta. Las estructuras están divididas en campos de información, que pueden ser de distintos tipos. Un campo es una variable de un tipo determinado. Las estructuras, en el fondo, son como fichas de datos. Observe, por ejemplo, esta ficha. Aquí encontramos datos de diverso tipo, como el nombre, los apellidos, la nacionalidad, etc., que son datos de tipo string, cadenas de caracteres. También encontramos, por ejemplo, la fecha de nacimiento, que de hecho son 3 números enteros, y otros datos que podrían ser de tipo lógico, bool en lenguaje C. Recuerde que mientras en un array todos los datos son del mismo tipo, en una estructura podemos agrupar datos de distinto tipo. Además, mientras en un array usamos la posición para acceder a cada elemento, en una estructura usaremos el nombre de cada elemento. Pulse una tecla para ver cómo se define un tipo estructura. Para definir un tipo estructura, tenemos que poner primero typedef struct y luego, entre llaves, la lista de todos los campos. Cada campo tiene su nombre, el cual va precedido por su tipo de dato. Tras la llave de cierre va el nombre del tipo de datos que estamos definiendo. Se aconseja que este nombre empiece por T mayúscula, para dejar claro que estamos definiendo un tipo de dato. Para declarar variables de este tipo se hace de la forma habitual. O sea, se pone el nombre del tipo seguido de la lista de variables que queremos declarar de ese tipo. Para acceder a cada campo de una variable de tipo estructura, se usa el llamado operador punto. Así, tenemos que poner el nombre de la variable seguida de un punto y luego el nombre del campo. Tenga en cuenta que esta expresión completa es una variable del tipo indicado para este campo en la definición anterior. Pulse una tecla para ver un ejemplo. Examine esta definición. En ella se define el tipo de datos TLibro, el cual es una estructura para almacenar 3 campos con información de un libro. El título y el autor, que son campos de tipo string, y un número entero. Tras esta definición del tipo TLibro, en cualquier función del programa podemos declarar variables de este tipo. Por ejemplo, aquí declaramos la variable libro1 a la cual no le asignamos valores inicialmente. También declaramos la variable preferido a la que le asignamos el libro El proceso de Franz Kafka con el número 4. Observe que para inicializar una variable de tipo estructura hay que usar llaves y poner dentro de ellas los valores que queremos asignar, en el mismo orden con el que se definieron en el tipo de libro. O sea, en este caso primero el título del libro, luego el autor y luego el número. Hecho esto, dentro de la función en la que declaramos esas variables, podemos utilizar el título, el autor y el número tanto de la variable libro1 como de la variable preferido. Recuerde que para acceder a cada campo se pone el nombre de la variable, un punto y luego el nombre del campo. Así pues, podemos utilizar expresiones, por ejemplo, como las siguientes. Libro1.título es una variable de tipo string que almacena el título de la variable libro1. Libro1.autor es una variable también de tipo string que almacena el autor de ese libro. Libro1.num es una variable entera que almacena el número de ese libro. Dado que libro1.título es un string, yo puedo acceder a la posición iésima de esa cadena de caracteres, añadiendo i entre corchetes. Por supuesto, el valor de i debe ser menor a la longitud del título. Por
ejemplo, si i vale 0, estamos accediendo a la primera letra del título. Pulso una tecla para ver otro ejemplo. Aquí estamos primero definiendo el tipo de datos tcomponente, el cual tiene tres campos: coste, código y nombre. Para nosotros, una variable de tipo tcomponente estará formada por tres datos: el coste, que es un número real, el código, que es un número entero, y el nombre, que es una cadena de caracteres. Pues bien, con esa definición, en cualquier función podemos declarar una variable c de ese tipo. Así pues, si queremos asignar valores a los tres campos, podemos hacerlo campo a campo. Por ejemplo, c.coste es el campo coste de la variable c, al cual le estamos asignando aquí el valor 1.5. Igualmente, asignamos valores a c.código, que es el código de la variable c, y a c.nombre, que es el nombre de la variable c. Hecho esto, podemos procesar la variable c, la cual incluye los tres datos: coste, código y nombre. Por ejemplo, en cualquier momento podemos escribir los datos de la variable c, pero accediendo a estos datos campo a campo: c.nombre, c.código y c.coste. Pulso una tecla para continuar. Se puede asignar una estructura a otra utilizando el operador de asignación, el carácter igual. Examine este ejemplo. Aquí estamos definiendo el tipo tpersona. Tpersona es una estructura que tiene 5 campos: el nombre y la ciudad, que son cadenas de caracteres, la edad, que es un entero, y luego la altura y el peso, que son números reales. Para nosotros, un dato de tipo tpersona incluye 5 datos. Hecha esa definición, podemos en alguna función, por ejemplo, declarar dos variables de tipo tpersona, p1 y p2. A la variable p2 podemos asignarle los datos constantes de una persona. Para ello, se ponen entre llaves los distintos datos que forman una estructura de tipo tpersona y conservando el orden en el que se definieron estos campos. Por eso, primero ponemos el nombre, luego la ciudad, luego la edad, la altura y el peso de dicha persona. Cuando una variable tiene datos, podemos asignarla a otra. En este ejemplo estamos asignando a la variable p1 la información almacenada en p2. Esta asignación es correcta porque p1 y p2 son del mismo tipo, de tipo tpersona. La asignación daría error si fueran de tipos distintos, aunque fueran tipos compatibles. Tenga en cuenta que aunque la operación de asignación entre variables de tipo estructura está aceptada, las operaciones de comparación no están permitidas, ni la igualdad ni la desigualdad. Por tanto, las comparaciones deben hacerse campo a campo. De forma similar, las operaciones de lectura y escritura de datos de tipo estructura deben hacerse leyendo y escribiendo campo a campo. Por esto se recomienda hacer funciones específicas para leer y para escribir cada tipo de estructura que definamos en nuestro programa. A continuación vamos a ver cómo se harían estas funciones. Pulso una tecla para continuar. Examine esta función y pulso una tecla para explicarla. Esta función tiene un argumento de entrada x de tipo tpersona. Dentro de la función accedemos a todos los campos de x para ir escribiendo su valor. La función escribir persona podemos usarla en cualquier otra función para escribir los datos almacenados en una variable de tipo tpersona. Y la forma de hacer esta llamada es como se muestra en este ejemplo. Obviamente, para que esta llamada tenga sentido hay que asignar valores a la variable p1 previamente. Pruébelo de forma práctica en un programa para ver en vivo su funcionamiento.
Esta función utiliza un paso de argumentos por valor para pasar la estructura de tipo tPersona a la función. Este paso de argumentos funciona igual que en variables de cualquier otro tipo. O sea, a la función se le pasa una copia de la estructura. La función, por tanto, solo puede modificar la copia y no la variable estructura original. Si la función modifica su argumento, en este caso el argumento formal x, los cambios no se reflejan en la estructura original, o sea, en la variable p1 de la función principal. Pulso una tecla para continuar. La función de la página anterior sirve para escribir los datos de una variable de tipo tPersona. Ahora vamos a ver una función que sirva para leer todos los datos de una variable de este tipo. Esta función lee los datos y los devuelve. Examine esta función y pulse una tecla para una breve explicación. Observe que esta función no tiene argumentos formales, ni de entrada ni de salida, y devuelve un dato de tipo tPersona. Por tanto, la sentencia return de esta función debe estar seguida de un dato de tipo tPersona. Lo primero que hace esta función es declarar una variable tPersona llamada temp. Luego asignamos valores a los distintos campos de esta variable: temp.nombre, temp.ciudad, temp.edad, temp.altura y finalmente temp.peso. Para terminar la función se devuelve la variable temp con todos los datos que hayan sido asignados a su campo. Tras devolver su valor, la variable temp desaparece. Por eso, cuando se utilice esta función es importante almacenar el valor que devuelve en alguna variable de tipo tPersona. Veamos un ejemplo. En este fragmento de la función principal declaramos la variable p1 de tipo tPersona y luego usamos la función leerPersona para leer los datos de una persona, tal y como hemos visto antes. El valor que devuelve esta función se asigna a la variable p1. Posteriormente puede usarse la variable p1 normalmente. Por ejemplo, podemos escribir su contenido con la función escribirPersona que hemos visto previamente. Pruebe estas funciones en su compilador y pulse una tecla para ver otra forma de hacer la función de lectura. Recuerde que para devolver datos desde una función hay dos formas. Una usando la sentencia return o return, como hemos visto en el ejemplo anterior, y otra usando el paso de argumentos por referencia, como veremos a continuación. Para usar el paso de argumentos por referencia, no olvide que hay que poner el símbolo ampersand detrás del tipo de dato en el argumento formal de la función. Así, si se modifica el valor de la variable dentro de la función, también se modifica la variable correspondiente que se use en la llamada. Examine este ejemplo y pulse una tecla para una rápida explicación. Esta función es otra forma de devolver datos de tipo estructura. Observe que la función leerPersona2 es de tipo void y tiene un argumento de tipo tPersona llamado p que pasa por referencia. Dentro de la función se asignan datos a los distintos campos de la variable p, p.nombre, p.ciudad, etc. Al modificar el valor de la variable p, gracias al paso de argumentos por referencia, también se modificará la variable que se use en la llamada a esta función. Veamos este ejemplo. Esta función declara la variable p1 de tipo tPersona. Para asignarle valores, llamamos a la función leerPersona2 usando p1 como argumento. Dentro de esa función se modificará, como hemos visto, la variable p, pero resulta que el paso de argumentos por referencia hace que la variable p de la función leerPersona2 sea la misma variable que p1 en esta función. Por tanto, lo que se le asigne a la variable p quedará asignado a la variable p1. Posteriormente, por ejemplo, podemos escribir los datos de p1 para corroborar si la lectura se hizo correctamente. Pulse una tecla para continuar.
Esta tabla resume bien las diferencias y similitudes entre los tipos de datos arrays y estructuras. Tanto arrays como estructuras son conjuntos de datos y se usan para agrupar varios datos en una misma variable. En los arrays, todos los elementos tienen que ser forzosamente del mismo tipo, mientras que las estructuras pueden agrupar datos de distintos tipos. Ambas estructuras de datos se declaran con typedef, para poner un nombre al nuevo tipo de dato. Ese nombre suele empezar por T mayúscula para indicar que se trata de un tipo de datos. En los arrays es obligatorio poner el tipo de cada elemento, además del número de elementos que contendrá el array, el número de elementos máximo del array. Por su parte, las estructuras deben incluir el tipo de cada campo y su nombre. ¿Cómo se accede a cada elemento? Es muy sencillo. En el caso de los arrays, se pone el nombre de la variable de tipo array seguido de la posición del elemento al que queremos acceder, entre corchetes. Recuerde que en el lenguaje C el primer elemento siempre está en la posición 0. En el caso de las estructuras, para acceder a cada campo hay que escribir el nombre de la variable de tipo struct. Luego se escribe un punto y luego el nombre del campo al que queremos acceder. Lea estas observaciones del final de la tabla y pulse una tecla para continuar. Como ya se ha dicho, es muy frecuente usar arrays para almacenar listas de datos. Estas listas deben tener un número máximo de elementos, ya que el número máximo de elementos hay que especificarlo en la definición del array. Queda fuera del objetivo de este tema estudiar cómo utilizar listas sin conocer ni establecer este número máximo de elementos a tratar. Por tanto, los arrays que llamamos incompletos necesitan siempre dos cosas muy importantes. Por una parte, la lista de elementos, el tipo array, y por otra, el tamaño de esa lista, o sea, el número de elementos que estamos almacenando en esa lista. Es práctico unir esos dos elementos en una estructura que defina la lista de datos de forma completa. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos almacenar una lista de máximo 20 elementos de tipo entero. Esta sería una posible definición. Primero estamos definiendo el tipo tElementos, que es un array de máximo 20 números enteros. A continuación definimos el tipo tLista, que es una estructura que tiene los dos elementos básicos en un array incompleto. Primero el tamaño, el campo tama, y a continuación el array de tipo tElementos, que lo almacenamos en el campo e. Si quisiéramos representar gráficamente una variable de tipo tLista, esta estaría formada por una estructura de dos campos. Tama, que es el tamaño de la lista, el número de elementos de la lista, y el campo e, que contiene los elementos de esa lista. Observe que el campo e es a su vez un array de 20 elementos, desde el elemento 0 hasta el elemento 19. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo utilizar este tipo tLista. Pulse una tecla para continuar. Usando el tipo tLista definido anteriormente, vamos a hacer un pequeño programa que lea una lista de ese tipo y escriba cuántos números son mayores que el valor 9, por ejemplo. Primero, definimos el tipo tLista como hemos visto antes. Es decir, el tipo tLista está compuesto de un entero tama y de un array de tipo tElementos, que contiene los elementos de nuestra lista, sin pasarnos de 20 elementos. A continuación definimos una constante valor mínimo con el valor mínimo. En nuestro caso, esta constante toma el valor 9. Ya en nuestro programa definimos la variable i, que la usaremos como variable índice para recorrer nuestro array, y la variable cont, que es un contador, inicialmente a 0, que lo usaremos para contar los valores que sean mayores que la constante valor mínimo. Luego definimos la variable lista de tipo tLista,
tenga presente que esta variable tiene dos partes. La primera se llamará lista.tama, que es el número de elementos de nuestra lista. Y la segunda es lista.e, que es el array con los elementos de nuestra lista. Para acceder a los elementos se usa la notación normal de arrays, es decir, usando corchetes. De esta forma el primer elemento se llamará lista.e y entre corchetes 0. Y el último elemento posible del array será lista.e y entre corchetes el valor 19. Tiene que tener mucho cuidado de no usar más elementos de los que haya en la lista. O sea, si nuestra lista tiene lista.tama elementos, el último elemento de la lista será lista.e y entre corchetes lista.tama menos 1. Tras esas definiciones, lo primero que podemos hacer es averiguar cuántos elementos tendrá nuestra lista. Y ese valor lo guardamos en el campo tama de nuestra variable lista, es decir, en la variable lista.tama. Antes de dar por válido cualquier valor, nos aseguramos que el valor está entre 0 y 20. Fíjese que no admitimos valores fuera de ese intervalo. Cuando termine este bucle do while, el valor de lista.tama debe ser un valor entre 0 y 20. ¿Se atreve usted a hacer el resto del programa? Faltan básicamente tres cosas: leer los elementos de la lista, descubrir cuántos valores son mayores que 9 y mostrar el resultado. Inténtelo y pulse una tecla para continuar. Vamos a continuar este programa en la parte derecha. Este primer bucle for sirve para recorrer el array lista.e para asignarle valores. Observe que la variable de control del bucle, la variable i, va desde 0 hasta lista.tama. Es decir, va desde 0 hasta el tamaño de la lista, sin incluir esta última posición. Para cada uno de esos valores de i, se accede al elemento lista.e de i y se le asigna un valor. Al terminar el bucle, habremos asignado tantos valores como indique lista.tama. Una vez que tenemos nuestra lista con sus valores, este segundo bucle for la recorre de nuevo. Para cada valor de la lista se compara si es mayor que la constante valor mínimo. En caso afirmativo se incrementa nuestro contador. Al finalizar el bucle mostramos el resultado obtenido. Como puede ver, el tipo tLista incluye la lista y su tamaño. Si se utilizan arrays incompletos sin definir tipos estructura como este, cada vez que usemos la lista debemos tener en cuenta que su tamaño es importante. Por ejemplo, si hacemos una función que necesite la lista, tenemos que pasarle a la función el array y su tamaño. Para evitar tener que pasar dos argumentos, es cómodo agrupar estas dos partes de la lista en una estructura, tal y como hemos hecho en esta estructura tLista. Pulse una tecla cuando quiera continuar. Los arrays de estructuras son arrays en los que cada elemento es una estructura. Primero hay que definir el tipo struct, el tipo estructura, y luego se define un array en el que cada elemento es de ese tipo estructura. Veamos un ejemplo. Supongamos que necesitamos almacenar 10 números complejos. Cada número complejo tiene dos partes, la parte real y la parte imaginaria. Entonces podemos definir el tipo tComplex, que es un tipo struct con dos campos reales de doble precisión. En ellos almacenamos la parte real y la parte imaginaria de un número complejo. Luego, a partir de este tipo, podemos definir el tipo tListaComplejos, que es un array de 10 elementos en los que cada elemento es de tipo tComplex. Para declarar una variable x de este tipo usamos esta instrucción. De forma que ahora x es un array unidimensional que almacena 10 elementos y cada elemento es de tipo tComplex.
O sea, cada elemento es un número complejo con sus dos partes, la parte real y la parte imaginaria. Podemos representar esta variable x así. Observe que x tiene 10 elementos, desde el elemento x de 0 hasta el elemento x de 9. Y cada uno de estos elementos es de tipo t-complex. Es decir, x de 0 tiene su parte real y su parte imaginaria. Y lo mismo ocurre con todos los demás elementos de este array. Por supuesto, cada campo de cada número complejo es un número real y podemos acceder a ellos de forma muy sencilla. Por ejemplo, supongamos que queremos asignar 2.5 a la parte real del primer número complejo. El primer número complejo es x de 0, por lo que su parte real será x de 0 punto real, y a esa expresión le asignamos 2.5. Es decir, x de 0 punto real es la parte real del complejo x de 0, y ese valor 2.5 se almacenaría en el campo real del primer número complejo. De forma similar, si queremos asignar 3.2 a la parte imaginaria del número complejo que está en la posición 5, tendremos que usar la instrucción x de 5.imag igual a 3.2. Esa expresión asigna 3.2 a la parte imaginaria del número complejo que hay en la posición 5. Pulse una tecla para ver una función que utiliza un array de este tipo. ¡Ánimo! Teniendo la definición vista antes para un array que almacena un máximo de 10 números complejos, escribamos una función que devuelva la media del valor absoluto de un array incompleto de números complejos. El módulo o valor absoluto de un número complejo, recordemos que es la distancia desde el origen de coordenadas al punto que forman su parte real y su parte imaginaria. Y se calcula usando el teorema de Pitágoras. Es decir, el valor absoluto de un número complejo es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de su parte real más el cuadrado de su parte imaginaria. La función que resuelve el problema podría ser esta. Pulse una tecla para una rápida explicación de esta función. La función mediavalores absolutos acepta como argumentos de entrada el array x con los números complejos y su tamaño. Recordemos que como se trata de un array incompleto, el array puede tener 10 o menos elementos. Como se ha explicado anteriormente, estos dos valores, el array y su tamaño, podrían haberse definido en una única estructura, de forma que esta función solo tendría un argumento en vez de dos. Además, la función devuelve un valor real que es el resultado de la operación que estamos calculando. Dentro de la función, lo primero es declarar la variable suma, que inicializamos a 0. Esta variable contendrá la suma de los valores absolutos de todos los números complejos de nuestro array. El bucle for sirve para recorrer todos los números complejos del array, desde el que está en la posición 0 hasta el que está en la posición tama-1. O sea, si tama vale 5, eso indica que el array tiene 5 números complejos y tenemos que calcular el valor absoluto de todos ellos. Esos 5 números complejos están en las posiciones de 0 a 4 y este bucle sirve para recorrer esas posiciones. Para cada valor de i calculamos el valor absoluto del iésimo número complejo y lo añadimos a la variable suma. El iésimo número complejo es x de i. Examinemos con un poco más de detalle la expresión que calcula el valor absoluto. Primero tenemos que calcular el cuadrado de la parte real y el cuadrado de la parte imaginaria. Estos dos valores se suman
y se calcula la raíz cuadrada de esa suma. Y ese valor se acumula en la variable suma. Finalmente, cuando el bucle termina, se devuelve la media, la cual se calcula dividiendo la suma entre el número de elementos del array. Recuerde que las funciones sqrt para calcular la raíz cuadrada y la función pou para calcular la potencia son funciones estándares de la biblioteca matemática. Pulse una tecla para continuar. Examine la definición de estos tipos de datos y el fragmento de programa siguiente. Descubra qué es lo que hace y pulse una tecla para pasar a escuchar una breve explicación. El tipo TAlumno es una estructura con 4 campos: el código del DNI y el nombre del alumno, que son de tipo cadena de caracteres, tipo string, y 2 números reales, nota T y nota P, para almacenar respectivamente las notas de teoría y de prácticas del alumno. Luego, el tipo TListaAlumnos es un array cuyos elementos son de tipo TAlumno y hay tantos elementos como indica la constante numAlumnos, o sea, hay 50 alumnos. En el programa tenemos que definir una variable para almacenar la lista de nuestros alumnos, la variable A mayúscula. A continuación, un bucle for recorre todos los elementos del array, aplicando sobre ellos la función leerUnAlumno. Esta función no está definida aquí, pero obviamente usted debe programarla para poder probar este código. Queda claro que el objetivo de esa función es leer los 4 datos de cada alumno. Y el argumento, por supuesto, pasa por referencia, no lo olvide. En la primera vuelta leemos el alumno A de 0. En la segunda leemos el alumno A de 1. Y así sucesivamente hasta el alumno A de 49. Nótese que estamos suponiendo que el número de alumnos es fijo e igual a 50. Estaría bien que el programa que usted haga permitiera un número variable de alumnos, usando arrays incompletos como ya sabe hacerlo. El segundo bucle for es, como habrá ya adivinado, para mostrar las notas finales de cada alumno, teniendo en cuenta que se considerará suspenso si no se llega a 5 puntos, ponderando la nota de teoría como el 60% de la nota final y la nota de prácticas como el 40% de la nota final. Si la nota final vale 5 o más puntos, entonces la nota será aprobado. Observe que dentro del bucle primero escribimos el código del DNI y luego el nombre del alumno. A continuación, la sentencia if calcula el 60% de la nota de teoría y la suma al 40% de la nota de prácticas. El resultado de ese cálculo se compara para ver si es menor a 5. En caso afirmativo, el programa escribe suspenso y en otro caso escribe aprobado. Este simple programa no escribe ni la nota final ni otros niveles, como notable o sobresaliente. Es muy recomendable que usted pruebe este programa en su compilador, haciendo todas las mejoras que hemos comentado y todas las que se le ocurran. ¡Ánimo!